En la penúltima semana de nuestras clases. Que la próxima semana estamos haciendo el cierre. Buenas tardes, ahí está Miguel Guamán. Buenas tardes, Milen. Buenas tardes al tutor Casiano Reyes también. Muy bien, lo que tenemos hoy día es la generación del 50. Mi agua, gracias. Tenemos la generación del 50, que es un conjunto de escritores peruanos, que empiezan a publicar en la década de 1950. Destaca bastante la poesía, hay un conjunto grande de poetas, varios narradores que destacan en el cuento, y varios de estos narradores también fueron ensayistas destacados, ¿no? Así que tenemos cuento, ensayo y poesía, ¿no? Como los baluartes. Para que haya una generación literaria, tiene que haber varios factores. Tiene que haber edades en común, es decir, que sea más o menos de la misma promoción. Normalmente hay hermanos mayores que son los viejos, hay hermanos menores que son los más golos, ¿no? Pero están por ahí las edades. También tiene que haber amistad, tiene que haber conocerse entre ellos, temas en común, un contexto histórico que los marca profundamente, compartir intereses, publicaciones en las mismas revistas, por ejemplo, leerse mutuamente, tener maestros, dije, en común, instituciones en común. En este caso, San Marcos aglutinó bastante a los de la generación de 50, aunque también hubo algunos de la católica, ¿ok? Y otros que fueron de la Universidad de la Vida, ¿no? Que esos eran los más bravos, ¿no? Que también hubo. Entonces, no cometamos el error, chicos, de decir, ay, la generación de 50 es Julio Ramón Rivero y Blanca Varela, ¿no? Ellos son una parejita de 50. No, olvídate, eso es un error total. Julio Ramón Rivero es uno de los cuentistas destacados, ¿no? También podríamos mencionar a Carlos Eduardo Zabaleta, destacado profesor sanmarquino también y gran cuentista peruano de 50. También podremos mencionar a Eleodoro Vargas Vicuña, destacado cuentista de origen tarmeño, que dejó de publicar en cierto momento y de ahí ya se perdió la pista de él. Enrique Congrains, también destacado, que al principio fue el líder de la narrativa de 50, pero luego dejó de publicar literatura y también, ¿no? Se fue por otros caminos. Y también podríamos mencionar a Luis Loaiza. Luis Loaiza, que no publicó mucho, publicó pocas obras. El señor era de dinero, así que no le importaba mucho esto de tener fama para vivir de su fama, ni tenía otras actividades. Así que escribió poco, pero se considera una de las mejores prosas de su tiempo. ¿Está bien? En cambio, en la poesía, uff, hay un montón de nombres, ¿no? Que me parece que ya no queda ninguno con vida. Siempre estaba hablando de Carlos Germán Belli como uno de los últimos que quedaba. Me parece que ya falleció, no estoy seguro, porque el resto sí me consta que ya falleció porque me he enterado. Y, ¿no? Por ejemplo, el profesor Pablo Guevara, que también en San Marcos lo conocí. También Jorge Eduardo Egilson ya nos dejó hace unos años. Blanca Varela también ya nos dejó. ¿Ok? Estoy viendo aquí. Carlos Germán Belli. Bueno, parece que sigue con vida. Genial. Así que puedo decirlo así. Carlos Germán Belli ya tiene 96 años. Todavía nos acompaña. ¿Está bien? Aunque él no tiene más de 26, creo. Él es del 27. Ya, tiene 96 años, sí. Carlos Germán Belli está bastante anciano. Creo que él es el último poeta que nos acompaña de esa generación. Porque ya Javier Sologuren ya falleció, Jorge Eduardo Egilson ya falleció, Blanca Varela ya falleció, Pablo Guevara, Washington Delgado, Javier Sologuren, los grandes poetas del 50, lamentablemente nos están dejando ya por edad. Así que no vayan, por favor, a pensar este inocente de que estos dos autores son la generación del 50. No, para nada, son el pico del iceberg, digamos, ellos dos. ¿Ok? Vamos primero a hablar de la narrativa, el contexto de la narrativa de 50, las características y representantes. Luego vamos a tratar del autor de narrativa más destacado, que es Julio Ramón Ribeiro Zúñiga. Julio Ramón Ribeiro, no digo que es el mejor, porque eso sería muy injusto con Congra, con Zabaleta, con Vargas Vicuña, ¿no? O sea, lo que pasa es que Ribeiro trascendió más
por el hecho de haber publicado mayor cantidad de libros, una carrera más constante y haber recibido reconocimiento internacional y sobre todo haber publicado desde Europa. O sea, al publicar desde Europa tenía editores mexicanos, españoles, peruanos. Y como que eso le hizo vaya a tener más trascendencia, más seca internacional, lo promocionar un poco más. Por eso, la calidad de su obra, unido a que se le conoció más, lo ha convertido en el cuentista peruano más importante, ¿ok? Pero yo voy a hacer la anotación de que otro cuentista casi equivalente en trascendencia internacional y en producción, pero eso sí, con un estilo de narrar diferente, que fue el profesor Carlos Eduardo Zabaleta, ¿ok? De San Marcos. Zabaleta ha sido una leyenda sanmarquina, ¿ok? Que dictó desde muy joven. Déjame- Zabaleta era de Caraz, ¿ok? Carlos Eduardo Zabaleta Rivera era de Caraz. eh, Vino a Lima joven a estudiar en San Marcos, a la Facultad de Medicina, ingresó en San Fernando, pero luego de un ciclo, 2 ciclos, se dio cuenta que lo suyo era la literatura, así que se cambió de carrera, ¿no? De medicina se pasó a literatura, a letras. Hay mucha gente que entendería esto como una locura, pero es que son los que ansían ingresar a medicina, ¿no? Si tú quieres seguir tu vocación, sigues tu vocación, ¿cierto? Porque tú eres la carrera que estudias, no eres una carrera. Esa manera lo entendió muy bien, ¿no? Hay otros, inclusive no les importa qué carrera sea, contar que ingresen a la universidad X. O sea, eso también me parece un poco absurdo, ¿no? O sea, eh, yo escuchaba eso, ¿no? Una pareja decía, no, uno de estos hijos tiene que estudiar en San Marcos, uno tiene que estudiar en San Marcos, ¿no? Uno de ellos logró ingresar a una carrera de bajo puntaje, una de las más fáciles de ingresar, fáciles entre comillas, porque tiene examen médico y todo. Entonces estaban contentos, ¿no? Ingresó a San Marcos, ¿no? Pero no era pues una carrera que representaba una gran dificultad extraordinaria. Entonces, a veces eso también no tiene mucho sentido, ¿no? De que ingreses a una universidad solamente por ingresar a la universidad, sino pues tú tienes que estudiar la carrera, aunque sea en una estatal particular, lo que sea, pero la carrera y tú ser un profesional en esa carrera, no estudiar una carrera porque te dijeron, pues Zabaleta lo hizo, ¿no? Zabaleta ingresó a medicina, vio que no le gustaba y que era más lector, y inclusive ganó un concurso de novela corta estando en el primer ciclo de medicina. Así que dijo, creo que si me equivoqué de profesión, que se pasó a letras, ¿no? Zabaleta. Y bueno, Zabaleta tuvo una carrera equivalente a la de Ribeiro, claro, con un poco menos de proyección internacional, y repito, su narrativa bastante diferente a la de Ribeiro, ¿no? En sentido técnico. Ribeiro ha sido un narrador clásico, un narrador técnicamente tradicional, y en cambio Zabaleta ha sido un innovador. Zabaleta ha sido, yo siempre menciono que Zabaleta ha sido uno de los mentores de Mario Vargas Llosa en este tema de las técnicas narrativas. Si a tú le preguntas a Mario Vargas Llosa, Mario, ¿de dónde aprendiste todas las técnicas? Te va a decir de Joyce, de Faulkner, de Hemingway, de John Dos Passos, de Scott Fitzgerald, ¿no? Te mencionan los autores norteamericanos y europeos de la época. Y si tú le preguntas, ¿y la disciplina de ser escritor? Ah, de Flaubert. Pero Mario, qué profesor en la universidad te incentivó a estudiar esas técnicas? Ahí te va a decir Zabaleta, Carlos Eduardo Zabaleta, mi profesor, querido, o sea, así, y te lo va a decir, pues Zabaleta le enseñó a él, y bueno, luego enseñó a tantas generaciones sanmarquinos que hasta inclusive me llegó a enseñar a mí, imagínate, a mí también me enseñó Zabaleta, ¿no? Y después de enseñarme a mí, unos 8 años después, 10 años después de enseñarme a mí, ya falleció Zabaleta, ¿no? O sea, todavía hubo como 10 promociones más que enseñó él, ajá, en San Marcos. Y el profesor ya viejito ya iba a dictar por afición al dictado, porque ella estaba jubilado y quería seguir dictando, ¿no? O sea, y seguía dictando él, ¿no? Pues ya por una cuestión de costumbre, afición, no tanto porque necesitara, porque ya era jubilado, era viejito. Y así con la tiza en la mano, se enfermó grave, ya tuvo una insuficiencia renal, recuerdo, y ahí nos dejó el gran Zabaleta en el 2011, si no recuerdo mal, falleció Zabaleta. Y bueno, Rivera falleció mucho antes, en el 94, ¿ok? No tiene nada que ver, chicos, que Julio Ramón Rivero fue de la Católica y Zabaleta fue de San Marcos. Acá no, yo no estoy siendo exageradamente sanmarquino, porque yo también estudié en la Católica mi maestría, así que ya me considero un punto medio entre las dos universidades. No participo de las disputas, las rivalidades, yo ya me considero el árbitro del partido, ¿ok? Muy bien.
Y luego de hablar de de Ribeiro, perdón, en esta parte, vamos a hablar de una de las poetas más importantes que es Blanca Varela. Blanca Varela, no tampoco debemos decir que es la mejor, ¿no? Sí es una de las más importantes autoras, o bueno, la única autora, porque esos son autores, son varones, es la única autora, la única poeta, eh, porque de esos son poetas varones, ¿no? Pero siendo una de las mayores voces, hay otros autores que tienen, en mi opinión, una calidad equivalente y también importancia. Al menos en mi parecer, si no fuera Blanca Varela la que estuviera en el prospecto y dijéramos, ¿a quién ponemos en lugar de Blanca un tiempo para que alternen, ¿no? Obvio que tendríamos que poner a Jorge Eduardo Eyelson. A él podríamos ponerlo y en lugar de Blanca un tiempo y luego que vuelva Blanca al prospecto y luego se turnen dignamente porque Eyelson ha sido un poeta extraordinario, con una trayectoria internacional impecable, y ha sido un genio reconocido a nivel mundial. Así que también Edison podría estar tranquilamente en Poesía de 50 como uno de los grandes exponentes, o Blanca también, no digo que sea menos que él, pero estarían ahí, ¿ya? Siempre, chicos, pensando en esto de, siendo crítico, ¿no es cierto?, a nuestro prospecto, porque el prospecto de admisión es una decisión de ciertos críticos que dicen, este va, este no va, este lo quitas, este lo pones, pero después de un tiempo puede venir otro y decir, no, mira, ponlo este de acá, fue un error sacar a este, saca este de acá. O sea, es algo que se mueve, esto es el canon, ¿no es cierto? Se va moviendo a veces un poquito con el transcurso del tiempo. Bien, chicos, ahora sí, ya sé, profe, mucho hablo de usted, quiero más acción, ya, pero déjame opinar, porque estamos acá disfrutando la clase. Vamos con la generación de 50 narrativa. Como ya te mencioné, son 5 narradores básicamente los de la narrativa del 50. Los vuelvo a mencionar por si acaso quieres tomar apunte, ¿no? Lo voy a poner por acá mejor. Vamos a poner a Julio Ramón Ribeiro Zúñiga, ¿no? Julio Ramón Ribeiro Zúñiga, nacido en Miraflores, estudió en la Católica, ¿ok? Derecho y Literatura, considerado el mayor cuentista peruano actualmente y máximo exponente de la narrativa del 50. Otro destacado es Carlos Eduardo Zabaleta Rivera, ¿ok? Carlos Eduardo Zabaleta Rivera. Zabaleta nació en Caraz en Ancash, ¿ok? Hijo de un empleado público muy inteligente, vino a Lima, ingresó a la Facultad de Medicina, ya te conté un poco su historia, y luego fue diplomático y catedrático, ¿está bien? No debemos dejar de mencionar a Luis Loaiza, Luis Loaiza y Elías. Luis Loaiza nació en Miraflores, de clase media alta. Recuerdo que fue sanmarquino también, llegó inclusive a dictar alguna vez cátedra en San Marcos. Después vivió en Estados Unidos y fue un gran ajedrecista, al igual que Ribeiro. Ribeiro también era muy aficionado al ajedrez, ahora que recuerdo. Aparte del cigarrillo, su segundo vicio después de cigarrillo y Ribeiro era el ajedrez. Loaiza también fue un escritor miraflorino que también destacó en el ensayo. Loaiza escribió una serie de ensayos que lo convierten en uno de los grandes ensayistas. ¿Está bien? Otro autor de cuento fue Sebastián Salazar Bon. Sebastián Salazar Bondi fue el genio de la generación. Él debió ser el gran exponente, inclusive, porque dominaba el ensayo, excelente ensayista. Era cuentista, era poeta, era dramaturgo. El hermano mayor, el hombre orquesta. Profe, pero ¿por qué Sebastián Salazar Bondi es más famoso si era todo eso? Porque murió joven y no llegó a consolidar su obra. Otro autor importante, claro, Sebastián Salazar Bondi era limeño. Otro autor importante fue Eleodoro Vargas Vicuña. A ver, es Eleodoro. Eleodoro Vargas Vicuña nació en un distrito de Tarma, en Sierra. Fue un narrador excelente. Escribió varios relatos. Se vinculó con los círculos sanmarquinos, aunque creo que no fue sanmarquino, no estoy muy seguro de esa parte de su biografía. Me parece más que fue autodidacto, pero luego dejó de publicar. Dejó de publicar.
Y tenemos también a Enrique Congráns. Enrique Congráns Marín. Congráns es un caso bien raro porque Congráns eh, era de clase media alta, papás empresarios italianos, de ascendencia italiana, pero Enrique Congráns no quiso ir a la universidad, o sea, dijo, no, no quiero, no le dio la gana de ser universitario, más bien dijo, quiero hacer dinero. Así que empezó como empresario editorial y escribía también. Valerio nos contó esa anécdota una vez. No recuerdo si lo vi en una entrevista en YouTube o me la contó a mí cuando era su alumno, pero me acuerdo que la contó y yo estuve ahí y escuché, ¿no? Sabrita nos contaba que un día estaba Zabaleta, Salazar Bondi, estaba la gente ahí de literatura, pues, ¿no? Ahí en el patio de letras, legendario patio de letras en San Marcos, y aparece un tipo con una gorrita, esas viseras, que solamente por delante acá tienen acá una cinta, un lápiz en la oreja, su libretita de apuntes, así parecía un tipo entre un editor y un periodista de la calle, ¿no? Se le acercó a los chicos y le dijo, oigan, ¿ustedes escriben? Se miraron, ¿no? Sí, escribimos, ¿no? O sea, ¿qué escriben? ¿Cuento? Sí, escribimos cuento, ya. Bacán, ¿quién ha publicado acá? Se miraron, ¿no? No nos consideramos todavía aptos para publicar. Y él les dijo, ya, bacán, yo les publico. ¿Cómo te llamas? Me llamo Enrique Congrains, ¿no? O sea, y él llegó a publicar ello, ¿no? Y él mismo publicaba. Enrique Congrains se convirtió en uno de los escritores más importantes de la generación. Lamentablemente dejó de publicar literatura a cierto momento y después se dedicó a otras cosas. Se dedicó a otras cosas, ya no publicó literatura, se dedicó a otras cosas, ¿no? Así que bueno, ahí está la lista, chicos, de escritores, de narradores de la generación del 50. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda? Ya sabes que Congress fue de la Universidad de la Vida o de la calle. Vargas Vicuña también fue autodidacto, si tengo entendido. Salazar Bondi sí fue sanmarquino, al igual que Loaiza y Ribeiro. Zabaleta. Ribeiro fue el que se fue de la Católica, ¿no? Ribeiro sí fue de la Católica. ¿Tienen alguna pregunta o duda, chicos, hasta aquí? Aunque ahora que le recuerdo, Loaiza también estudió en la Católica. Ahora que me acuerdo, estudió Derecho en la Católica, pero luego estuvo vinculado con San Marcos también. Claro, tanto Ribeiro como Loaiza son los dos de mayor extracción social, sobre todo Loaiza, que era de clase media alta, en cambio Ribeiro de clase media nada más, ¿no? Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Porque esta clase es muy personal. Sí, nos quería preguntar algo por ahí, levanté la manito. Sí, pregunta, no sé qué deseas preguntar, de una manito así, o ya que quieras dar like, ¿cómo es? Ah, ya quieres dar like, ya, listo. Ah, listo. Bien, perfecto. Seguimos entonces. Vamos con el contexto. ¿Qué unió a estos autores? Porque ya sabes que más o menos se relacionaban entre sí. Ribeiro con Loaiza, más o menos un bloque de los miraflorinos, ¿no? Zabaleta con Vargas Vicuña, con Congres, estaba contratado también Sebastián Salazar Bondi estaba en esa mancha, pero no es que Ribeiro y Loaiza como que eran apitucaditos y los demás, no, se conocían, se trataban, había un vínculo, pero sobre todo los marcó mucho el contexto de esta generación, porque ellos vivieron en la Lima de antes y después. Cuando ellos eran niños, bueno, Zabaleta estaba creciendo en Caraz, Vargas Vicuña estaba en Tarma, en cambio Congrains, Loaiza, Salazar Bondi y Rivero eran niños desde niños. Ellos vieron la Lima antigua, esa Lima con mansiones coloniales en Miraflores y San Isidro, esa Lima con la idea de que una pequeña ciudad rodeada de campos de cultivos, zonas seriazas, arenales y cerros, y de pronto toda esa Lima se convirtió en un lugar poblado, lleno de gente. Eso lo contaba un universitario, un arquitecto de la UNI, una anécdota muy buena. Él estudia en la UNI, no sé si conocen la UNI, está en el Rima, límite con, con Independencia. Él salía un día de sus clases, toda su explanada que estaba delante de él, de lo que era un eriazo, una pampa, estaba plagada de esteritas, invasión. Así fundaron todo eso que está delante de la UNI, se fundó a partir de una invasión. Así muchas partes de Lima que eran terrenos eriazos, pampas, cerros, se empezaron a poblar.
¿no? En el Agustino, el Cerro San el Pino, el Cerro San Cosme. Tenemos también, yo sé que en San Martín de Porres e Independencia han sido full invasión también estos distritos. Los Olivos, grandes extensiones también fueron invasión. Pomas, si hablamos de Lurigancho, Zárate y Campoy habían sido como haciendas, ¿no? Y luego más al fondo ya eran terrenos seriazos que se empezaban a poblar. También aquí en Cono Sur, yo vivo en San Juan de Miraflores, ¿no? En Chorrillos, Los Cerros, Los Feriazos. San Juan de Miraflores era una pampa rodeada de cerros, todo se pobló. Villa María, un pequeño valle, un tipo de quebrada rodeada de cerros, también se pobló. Y El Salvador, un tremendo arenal, hoy en día es un distrito pujante, económicamente creciendo y muy ordenado, bien organizado, Villa Salvador. Claro, algunos no se dan cuenta, pero está bien organizado, está bien hecho como un tablero de ajedrez. Y así, todo Lima crece. Entre Lima y Callao, habían chacras, fundos y huacas, y ahora todo es casas. Todo esto crece durante el gobierno de Odría, pero no es que Odría genere un fenómeno aislado o que Odría fue el único culpable, entre comillas. Este era un fenómeno latinoamericano, o sea, durante la década del 50, 60 se da un fenómeno de crecimiento de todas las capitales de Latinoamérica. Estamos hablando de la Ciudad de México, por ejemplo, el famoso Distrito Federal, que tengo entendido que hoy en día es la ciudad más grande del mundo, o una de las más grandes del mundo. Imagínate cuánta gente llegó. También estamos hablando de Bogotá, Caracas, Quito, obviamente Lima, La Paz, Asunción, Montevideo, Buenos Aires, Sao Paulo o Río de Janeiro. O sea, estamos hablando de las grandes urbes de Latinoamérica. Lo que pasa es que el gobierno de Odría favoreció esta migración porque Odría dijo salud, educación y trabajo, ¿no? Y dijo, construyamos grandes unidades vecinales para que la gente venga a vivir a Lima, que haya grandes fábricas para que vengan de la sierra los obreros a trabajar, que haya grandes unidades escolares para que los hijos estudien, que haya hospitales grandes como el Hospital del Empleado, el Hospital del Obrero, para que toda la gente se atienda. Pero todas las predicciones del gobierno quedaron obsoletas ante la tremenda avalancha de gente que llegó. Se da en las zonas de tradición urbanística una modernización. Se demuelen las antiguas mansiones coloniales para construir edificios por departamentos. Y las zonas seriazas, las zonas, y también muchas zonas que eran terrenos de cultivo empiezan a poblarse. Hubo zonas como el distrito de San Borja, San Isidro, La Molina, eh, que empezaron a lotizarse en orden, que se convirtieron en barrios más o menos pudientes, porque los que adquirieron sus terrenos ahí pagaban por un terreno legal. Pero hubo otros distritos que crecieron en medio de la invasión, en medio urbanizado, medio invadido, ¿no? Como el distrito San Juan de Miraflores y otros también. Entonces, esta migración, explosión demográfica generó un gran cambio en Lima, hizo que crecen las zonas periféricas, y esto fue un tema de mucha inspiración para los narradores de 50. Un momentito. Ok, perdón, ahí me estaban incomodando de manera indebida. Ya está. Bien, chicos, ahora vamos con las características. Ya me estaba saltando ya las características sin poner la diapo adecuada. Lo que encontramos en la narrativa del 50 es justamente un interés hacia esa nueva realidad. Aparece una vertiente narrativa que es el neorealismo, que es la más importante, ¿no? Entonces, el neorealismo se convierte en la vertiente más importante de esta narrativa, donde se refleja la urbe limeña, la urbe que está cambiando. Tanto los miraflorinos como Ribeiro, Loaiza, que son de clases medias, provincianos migrantes como Zabaleta o Vargas Vicuña, o los de las clases medias empresariales como Congrains, o este Sebastián Salazar Bondi, que venía de una familia destacada de intelectuales, todos ellos en conjunto ven una Lima que está cambiando, una Lima que tiene nuevos tipos de personajes. Y eso es lo que le llama la atención a ellos, y de eso trata sus cuentos. Por ejemplo, Enrique Congrains
con su famosísimo cuento El niño de junto al cielo, un cuento tan famoso como Los gallinos sin plumas. En este cuento representa a Lima como la bestia del millón de cabezas, una mirada crítica a la ciudad de Lima. Leamos el fragmento. La bestia con un millón de cabezas. Esteban había soñado hace unos días, antes del viaje, eso, una bestia con un millón de cabezas. Y ahora él, cada paso que daba, iba internándose dentro de la bestia. Yo quiero compartir con ustedes un video adaptación de este cuento de Enrique Congres. O sea, un video que representa el cuento y vamos a verlos en unos 3 minutitos para luego, en base a esta edición de video, entender mejor las características. ¿Qué les parece, alumnos? ¿Sí? Muy atentos, por favor. Atentos, atentos a esta adaptación de El niño de junto al cielo de Enrique Congres. Repito, uno de los cuentos más famosos, junto con Los gallineros sin plumas, de esta narrativa cuentística. Atentos, atentos. Lima es la capital del Perú, un país de grandes contrastes: selva, sierra, costa. Esteban, como tantos otros niños de la sierra, soñaba con conocer la capital. Eso es Lima. 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 La palabra le sonaba a hueco. Recordó. Su tío le había dicho que Lima era una ciudad grande, tan grande que en ella vivían millones de personas. La bestia con millones de cabezas. Con cada paso que daba, iba internándose dentro de la bestia. Miró la ciudad, edificios de muchos pisos, los autos, la infinidad de gentes, algunas como él, otras no como él. La gente se movía, se agitaba, unos iban en una dirección, otros en otra. Con cariño, a todos los azules, San Luis, la victoria. Antes, cuando comenzaba a tener noción de las cosas y los hechos, la meta, el horizonte, había sido fijado en los 10 años. El 10 años lo hacía sentirse seguro y confiado, pero solo hasta cierto punto. Atisbando dentro de la bestia, supo que Lima era muy grande. Lima. Su tío había salido 2 meses antes que ellos con el propósito de conseguir casa. Una casa. ¿En qué sitio será? Le había preguntado a su madre. Ella tampoco sabía. El auto los dejó al pie de un cerro. Casas junto al cerro. Casas a mitad del cerro. Casas en la cumbre del cerro. El cerro del Agustino. ¿Qué barrio será este donde nos trajo mi tío? La choza que su tío había levantado no estaba en San Isidro, ni Miraflores, ni Chorrillos. Habían subido. Y una vez arriba, Esteban contempló a la bestia de los millones de cabezas. La cosa se extendía y desparramaba cubriendo la tierra de casas, calles, techos, edificios, más allá de lo que su vista podía alcanzar. Entonces Esteban,
Había levantado los ojos y se había sentido tan encima de todo, o tan abajo quizá, que había pensado que estaba en el barrio de junto al cielo. Ya lo sé, alumnos, muy poético, ¿no es cierto? Se entendió, espero, el título del cuento. A ver, ¿quién me dice por qué se llama el título, el cuento, El niño de junto al cielo? A ver, ¿qué tiene que ver con lo que acabamos de ver, esta narración gráfica en el video? Que está adaptado en base al cuento de Congra, o sea, no vayan a pensar que es algo que tiene que ver, ¿no? Está adaptado en base al cuento de Congra. A ver, ¿a qué se puede deber el título? El niño de junto al cielo. Van a escribirlo en el chat. Ajá, muy bien, Mireya participando. Porque se fue a vivir a un cerro y se sentía lo más cerca al cielo. Vive en un cerro tan alto que siente junto al cielo, se refiere al barrio en lo más alto del cerro. Muy bien, Cintia, muy bien, Areli, excelente, Mireya, gracias por aportar. Excelente, sí, es el niño del barrio de junto al cielo, así le llamaban a su calle, ¿ok? Y este niño luego tiene aventuras, así que, bueno, les invito a leer este cuento, que es muy bueno, tiene un gran mensaje, ¿está bien? Muchos dicen, bueno, yo pienso que en este cuento hace referencia a Eleodoro Vargas Vicuña, porque él también llegó desde Tarma, ¿no es cierto?, a vivir a Lima, ¿no? Como que se está viendo ahí una mirada socarrona de los colegas autores. Veamos ahora, en base a este cuento, vemos que el tema que más abordan estos narradores es el tema de la ciudad vista a partir de la migración del campo a la ciudad. Propone una mirada crítica de la ciudad, ya que en este cuento se le habla de la bestia con 1 millón de cabezas. En el cuento Los gallinazos sin plumas de Ribeiro, se nos habla de la, de la inmensa mandíbula. ¿Te das cuenta? La inmensa mandíbula, que es otra mirada, la inmensa mandíbula que podemos ver. También tenemos que se enfatiza en la visión de la barriada, pero allí la pregunta sería, ¿qué es la barriada? Barriada es cuando en un lugar donde no hay casas, o sea, una chacra, un terreno eriazo, un arenal, una pampa, un cerro, de pronto se llena de casas, se llena de esteritas, de gente que está tomando posesión, ¿ok? Y se forma un barrio humilde, un barrio populoso, eso es una barriada. Eso es lo que les interesa mucho a los narradores. Eso es el tema principal del neorrealismo. Ribeiro, siendo de clase media, se interesó por ese tema y escribió cuentos como Los gallinazos sin plumas, por ejemplo. También lo hace Enrique Congrains, que era de clase media, también se interesa, escribe El niño de junto al cielo, por ejemplo. Zabaleta, siendo de provincia, llegando a Lima ya joven, también entendió que eso era el interés y también escribió cuentos sobre esto. Me acuerdo mucho su cuento El muñeco, excelente cuento del profesor Zabaleta, le admiro bastante por ese tipo de narrativa, ¿ok? Así que eso es, ¿no?, la visión de la barriada. Luego también se describe las peripecias de la clase media en esta nueva realidad urbana. De eso se encarga Luis Loaiza, Sebastián Salazar Bondi, también un poco Ribeiro lo hace, ¿ok? Las clases medias. Y como te dije, se desarrolla sobre todo el neorrealismo. Pero aparte del neorrealismo, también está la vertiente neoindigenista. ¿Ya? Ahora dirás, profe, pero ¿qué es el neorrealismo? Como ya les mencioné, el neorrealismo es una vertiente narrativa donde se refleja la realidad, pero se propone una mirada empática hacia la realidad, porque hay una empatía, ¿ok? Luego tenemos la mirada neoindigenista. La mirada neoindigenista es la mirada o la vertiente donde se introduce también el realismo mágico. Hay realismo mágico, ¿está bien? Y también técnicas narrativas de vanguardia. Ahí entra Zabaleta y entra Eleodoro Vargas Vicuña, ellos dos, ¿no? También podríamos mencionar a Manuel Escorza en su faceta como novelista a partir de los 70 también, pero él es poco posterior. Lo que pasa es que Manuel Escorza en el 50 fue poeta y de los buenos, pero luego pasando los años decidió ser escritor de novelas, ya en los 70 en el neoindigenismo. Así que estrictamente él no entraría porque no hizo cuento y porque después de unos 15 años después recién decide hacer
novela, como que un poco tardío. Los cuentistas del momento, en ese momento fueron sobre todo Zabaleta y Vargas Vicuña en el neoindigenismo. Y sí, has escuchado correctamente. Profe, pero no dijo Zabaleta en el neorrealismo. Claro, Zabaleta se movió en los dos, en las dos vertientes, en el neorrealismo y en el neoindigenismo. Aparte, es el narrador técnicamente más en vanguardista de todos, porque empezó a desarrollar el monólogo interior, el narrador múltiple, el narrador parcialmente omnisciente, la ruptura cronológica del relato. O sea, él fue el más innovador de su tiempo. Por eso te dije que él a Vargas Llosa le inculcó ese interés por las técnicas narrativas. Y yo recuerdo muchas anécdotas, ¿no? Cuando Fujimori estaba en el gobierno, Vargas Llosa no venía a Perú. Era nombrado doctor honoris causa por varias universidades del mundo, pero no podía venir acá a Lima a recibirlo por San Marcos, porque San Marcos se lo quería otorgar, porque no quería venir, porque estaba Fujimori en el poder. En el año 2000, estoy empezando mi carrera de literatura, y por fin Vargas Llosa vino a Perú porque ya no estaba Fujimori. Y por fin San Marcos le pudo dar el doctor honoris causa. Y Zabaleta estuvo presente en ese evento. Él fue el que dio el discurso, ¿no? Diciendo, Mario ha logrado lo que todo maestro anhela de su discípulo, me ha superado. Y Mario se paró y lo abrazó a Zabaleta, una emoción total, ¿no? De maestro a discípulo, ¿no? Qué bacán compartir maestro con Vargas Llosa, ¿no es cierto? Claro, estábamos orgullosos los sanmarquinos. Y bueno, así fue que Vargas Llosa por fin fue doctor honoris causa en San Marcos, y obviamente ahí admitió Zabaleta que era pues su maestro, y pues, Vargas Llosa le dijo que sí con ese abrazo, no sé, así lo admitió, tú eres mi maestro, Zabaleta. Entonces ya sabes que Zabaleta fue un autor importantísimo, estás viendo que también podría estar como Ribeiro como el más importante del 50. Vamos ahora a hablar de Julio Ramón Rivero Zúñiga y su famoso cuento Los Gainados sin Plumas. Como ya sabes, Rivero nació en Miraflores, estudió en la Católica Derecho, igual que Luis Loaiza, y luego estudió también literatura. Obtuvo una beca para viajar a Europa, y allá en Europa se quedó a vivir, o sea, ya no volvió a Perú, ¿ok? Pero no es que no volvió nunca más, ¿no? O sea, como el Inca Garcilaso, César Vallejo, que se fueron una vez y nunca volvieron. No, Rivero sí volvía, pero ya no volvía a vivir, sino de visita. Es interesante, ¿está bien? Julio Ramón Ribeiro vivía en Europa, sobre todo en Francia y Alemania, donde trabajó como periodista y traductor. ¿Ok? A ver, un momentito, quería que vean esto de Ribeiro. Ya. Ribeiro, bueno, si tú quieres una biografía de Ribeiro, una biografía literaria, una autobiografía, yo te invito a leer su cuento Solo para fumadores. Es un cuento genial, ¿ya? Donde describe Ribeiro su relación con el cigarrillo, porque fue una adicción que tuvo desde muy joven, ¿ya? Y cómo a lo largo de toda su vida fumó, hasta que está a punto de morir por culpa del cigarro, porque le ha generado cáncer, ya perdió un pulmón, en vez de tráquea tiene un tubo de plástico, ya tres cuartas partes del estómago ya le fueron amputados, ya porque por el cigarro tiene cáncer. Inclusive estaba en una clínica y le dijeron, si usted no pesa hasta cierta cantidad, porque estaba puro huesito nomás, si usted no pesa hasta cierta cantidad de kilos, no puede salir de la clínica. Y él decía, solamente si salgo podré fumar. Así que lo que hacía era meterse en los cubiertos, en los bolsillos de la bata de la clínica para poder pesar un poquito más, llegar a cierto peso y poder salir y poder fumar, porque una vez que estuviera fuera de la clínica le iban a dejar fumar. Así fumando, y inclusive mencionaron, si usted sigue fumando, se va a morir. Si no fuma, puede vivir unos 5 años más. Y Rivero decía, cuando yo fumo, puedo escribir. Si no puedo fumar, no puedo escribir. Así que dijo, o vivo o escribo. Así que decidió escribir, así que empezó a fumar. Dijo, me muero antes, pero escribo. Así, falleció en el 94 Ribeiro. Vamos a escuchar un poquito al mismo autor hablar de su vida, hablar de su obra en esta breve entrevista de parte de su vida en el Perú. Siempre es bueno escuchar al autor, ver al autor. Vamos a ello. Organización, cuyo nombre no voy a decir, ¿no? Una asociación
un poco sin saber de qué se trataba y poco a poco fue ascendiendo, hasta llegar pues a ocupar un cargo importante. Y cuando él le preguntaba, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Qué cosas ustedes buscan? ¿No? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, él ni sabía pues, cómo decirlo ni cómo explicarlos, ¿no? Y bueno, eso fue el origen del cuento, ¿no? Yo lo transformé un poco. Y luego, bueno, como trabajé en la UNESCO, ¿no? He vivido momentos, ¿no? En los cuales también yo me sentía un poco como el personaje de ese cuento, ¿no? Estaba metido en una gigantesca organización, ¿no? Que tenía fines múltiples, ¿no? Objetivos múltiples, a veces un poco confusos. En 1973, Ribeiro fue diagnosticado de cáncer al esófago. Fue operado 2 veces ese mismo año y quedó sumamente delicado de salud. Le dieron solo 6 meses de vida. En la primera operación, entró a la clínica con 65 kilos y salió con 48. Y sobrevivió milagrosamente a esas intervenciones quirúrgicas. Él, a partir de salir de ese mal, siempre señaló que vivía al crédito, que ya su capital se había agotado. Para sorpresa de los médicos y de muchos de sus allegados, vivió 25 años más, ¿no? Casi 25 años. A 21 años en realidad, sobrevivió al cáncer. Y después de un periodo de no fumar, reinició esta relación con el cigarrillo. Ribeiro decía que si no fumaba no podía escribir, por lo tanto, volvió a fumar para poder escribir. El mismo año de sus operaciones, Ribeiro publicó por primera vez su libro de cuentos con el título La palabra del mudo, nombre que se convirtió en el sello distintivo de toda su obra. Muy bien, entonces ya vimos un poco el origen de esta compilación que fue La palabra del mudo, ya que probablemente el autor pensó que iba a morir y decidió hacer una compilación de sus cuentos antes de fallecer. Pero como se ha dicho aquí, vivió más de 20 años, sobrevivió al cáncer. Así que él siguió escribiendo libros de cuentos y cada vez que publicaba un nuevo libro, lo que hacía era incluirlo en su compilación, La palabra del mudo, que cada vez iba siendo más gordita, más gordita, más gruesita, ¿no? Hoy en día, si tú quieres comprarte La palabra del mudo, puede venir en dos presentaciones, ¿no? Una, 2 tomos gruesos, ¿ya? Otra es 4 tomos más delgaditos, normales. Tú eliges cuál quieres, ¿ya? Antes de morir, recibió el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, un reconocimiento a su gran trayectoria. Lamentablemente, pocos días después de ganarlo, falleció. Ya el premio lo recibió su hijo, el dinero también, porque venía una cantidad económica, ¿no? Con esto. Bueno, tuvo su familia, como se casó con una peruana, pero crió a su hijo en Europa, el hijo Ribeiro, ¿no? Tengo entendido que hasta el día de hoy sigue con nosotros su hijo, está vivo. Vamos a hablar de las características de su narrativa. Ribeiro, como ya sabes, tituló todos sus cuentos bajo La palabra del mudo, que es una compilación, ¿no? ¿Por qué le llamó así a la compilación? Sucede que Ribeiro le pregunta al editor, ¿no? ¿Por qué llamas a tu libro La palabra del mudo, ¿no? Y Ribeiro responde, porque en mis cuentos le doy la palabra a esos marginados, a esos mudos de la sociedad a los que nadie hace caso. A ellos yo les doy la voz y la palabra. Por eso mis cuentos son la palabra del mudo. Esa es su respuesta. Y esta respuesta de, que da Ribeiro, eh, esta carta al editor, está puesto como prólogo del libro. O sea, tú abres el libro, el primer tomo, y vas a encontrar esa carta como prólogo, como digamos introducción a toda la producción. Así lo pusieron como anécdota ahí, ¿no? La carta al editor, la respuesta de por qué le pone el título de La palabra del mudo, es el prólogo del libro. Recurre, como te mencioné, Ribeiro, al relato lineal. O sea, Ribeiro no es como Zabaleta o como su discípulo Vargas Llosa, que utiliza técnicas narrativas complejas, difíciles. Ribeiro utiliza técnicas narrativas clásicas. Imagínate tú
al gran Edgar Allan Poe, este narrador gótico del romanticismo norteamericano. Allan Poe es un gran narrador. Nadie va a decir que sus cuentos son malos porque utiliza la técnica de narración lineal, solo usa el diálogo, usa la descripción, nada más, no utiliza técnicas vanguardias. Nadie va a estar loco de decir que es mal autor por no usar esas técnicas. Exactamente lo mismo es Ribeiro. Nadie va a estar loco de decir Ribeiro no es un buen autor porque no utiliza técnicas difíciles. No, para nada. Ribeiro es un gran narrador en su especialidad, que es la narrativa clásica con técnicas ortodoxas tradicionales. Nadie le puede decir que es un mal narrador. Al menos en lo personal, leer los cuentos de Ribeiro es muy enriquecedor. Siempre que leo a Ribeiro, siempre terminas reflexionando, con una mirada así como, wow, qué increíble. ¿Te das cuenta? Esa es, digamos, la característica de la narrativa de Ribeiro. Así que es un narrador que utiliza los recursos clásicos y no por eso es mejor o peor que otros. Es un gran narrador usando esas técnicas básicas. Si estuviera aquí en lugar de Ribeiro Zabaleta, ahí diríamos muy diferente, ¿no? Zabaleta es el primero que empieza a explorar las posibilidades del monólogo interior, de las técnicas como el dato escondido, el narrador parcialmente omnisciente, el narrador múltiple, etcétera, ¿no? Técnicas narrativas que luego Vargas Llosa va a utilizar mucho. También otro punto que distingue mucho a Ribeiro es que él es casi 99% de sus obras, sus temas siempre son en la costa, en la ciudad. Es muy urbano y costeño. Tiene algunas obras ambientadas en la sierra. Me acuerdo mucho el cuento Silvio en el Rosedal, uno de sus cuentos más famosos, que está ambientado en Tarma, ¿no? Es uno de los extrañísimos casos que no ambienta en la costa. Tiene otro caso, una novela corta llamada Crónica de San Gabriel, que se ambienta en una hacienda costeña, no, no es una hacienda serrana, pero al menos es rural, ya no es urbano. O sea, es raro en Ribeiro, pero sí, tiene algunas obras que salen. Pero su sello casi distintivo es la urbe y la costa. Luego tenemos que la actitud del narrador de Ribeiro es escéptica. Acá hay que explicar qué cosa es el narrador. A ver, todo escritor como Ribeiro, como Zabaleta, Vargas Llosa, Congains, todo escritor crea un narrador para contar una determinada historia. Este narrador es como un ente virtual, es como una persona ficticia que te va a contar la historia. Tú puedes decir, no, profesor, no, porque me la cuenta el mismo Ribeiro. No, Ribeiro no te la cuenta porque, ¿qué tal si el narrador de la historia es una chica? Una chica que va a contar cómo se le declaró a un chico el 14 de febrero. No vas a decir, ah, no, profe, Ribeiro se creía chica, se disfrazó de mujer para escribir este cuento. No, es absurdo, no. Lo que pasa es que para cada narración se crea un narrador. Entonces, cuando Ribeiro crea su narrador para cada historia, la característica de estos narradores es que él crea que siempre son narradores escépticos. Profe, ¿qué significa ser escéptico? Un narrador desesperanzado, un narrador que no cree en un futuro mejor, que ve el mundo con pesimismo. Eso es un narrador escéptico, es el narrador distintivo de la cuentística de Ribeiro. Por otro lado, Ribeiro representa dos mundos, el mundo de la oficialidad y el mundo de la marginalidad. ¿Está bien? Esas son las dos, digamos, vertientes que siempre aparecen. Te pongo un ejemplo. En Los gallinazos sin plumas, que es el cuento que vamos a ver a continuación, tenemos en el mundo oficial a los empleados de la baja policía, los empleados municipales que recogen la basura. También tenemos a las empleadas domésticas de las casas de la Avenida Pardo, que ellos aparecen como personajes opuestos a los protagonistas, ¿no? Que son Efraín, Enrique y Don Santos, que quieren alimentar a un cerdo y por eso ensucian la vereda vertiendo los cubos de basura de las casas pudientes para sacar los desperdicios que puede comer el cerdo pascual. Entonces, esta gente oficial, los empleados de la baja policía, las empleadas domésticas, ellos representan la sociedad oficial porque tienen DNI, reciben un sueldo, deben tener seguro social, eh, pagan impuestos, van a hacer su declaración de renta anual a SUNAT. En cambio, los marginales, como Efraín, Enrique, su abuelo Don Santos, no tienen DNI, no van a la escuela,
no tributan, viven en un terreno invadido, es un corralón en una chacra donde han lotizado, una invasión, una barriada. Entonces son la gente marginal. Muy bien. A ver, jóvenes, hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda que ustedes quisieran que les ayude? O veo que no. Sigamos entonces. Bien, vamos con el famosísimo cuento Los gallinazos sin plumas. Este cuento inicia al amanecer. Efraín y Enrique se levantan muy temprano, a esa hora celeste en el que se ve a los noctámbulos que se han amanecido tomando en las cantinas, se ve a los policías que salen a hacer la guardia, los canillitas que van a buscar el periódico para vender en los transeúntes, las beatas que se mueven a las iglesias de madrugada casi. A esa hora también salen los gallinazos sin plumas. Efraín y Enrique se levantan porque su abuelo don Santos empieza a berrear. Efraín y Enrique, a despertarse, ya es hora. Los niños tienen que ir rápidamente a coger los cubos e irse corriendo desde el corralón donde viven, donde han invadido una chacra en Miraflores, y se van hasta la avenida Pardo. Bueno, acá les hago una pausa. No sé si ustedes conocen la avenida Pardo. Está ahí cerca al Parque Kennedy. No sé si han ido por ahí. Hoy en día tú vas a la avenida Pardo, pues es una avenida llena de negocios, oficinas, tiendas, edificios de departamentos, hasta embajadas hay por ahí, la embajada de Brasil, no creo que está por ahí. En aquel entonces, la avenida Pardo era como una calle típica de La Molina. Si no han estado ustedes en La Molina, esas calles de La Molina que son largazas, que tienen como 200, 300 metros de largo, esas calles que encima están enrejadas, donde no pasa ni una mosca. Tú de casualidad ves una empleada doméstica yendo a comprar al won de la esquina, y la ves de casualidad y encima está con uniforme, porque normalmente la gente se mueve en su auto. Ya, así era la avenida Pardo, una avenida residencial. No es como hoy en día que es bien comercial, todo el mundo anda por ahí, extranjeros, peruanos, todo el mundo. Siempre era tranquilito. Entonces, Efraín y Enrique llevan sus cubos de basura, cogen la basura que han dejado las empleadas domésticas para que la baja policía pase a recoger, y tiran la basura a la vereda para poder buscar desperdicios comestibles para Pascual. Aquí Pascual aparece como una alcancía. Pascual es la esperanza de desarrollo económico de esta familia, ya que el abuelo ha decidido criar cerdos, engordarlos, venderlos y con ese dinero comprar otro cerdo y ahorrar el resto. Y como compran y como utilizan la basura para alimentarlo, no gastan en alimentarlo. Así que con el tiempo acumular un capital y con ese capital tener otro negocio. Ese es el objetivo. O sea que el cerdo representa la esperanza de desarrollo económico de esta familia disfuncional, con dos niños de provincia y un abuelo explotador. Cuando los chicos se concentraban y tenían suerte, traían una buena cantidad de comida para Pascual. Pero había días en que se distraía, mala suerte, las empleadas del hogar estaban hartas de barrer su vereda, los de la baja policía decían, esos chiquillos nos malogran el trabajo porque no podemos recoger bien la basura, así que ellos, los de la baja policía, pasaban más temprano y las empleadas domésticas estaban con su escoba en la mano esperándolos para meterle un escobazo si se acercaban al cubo de basura. Por lo tanto, los chicos a veces volvían eh, con sus envases casi vacíos. Y ahí Don Santos les pegaba, les insultaba. Un día llegaron de sus correrías por Miraflores y el abuelo estaba acompañado de un camalero, un tipo con un bandín blanco manchado de sangre. El camalero, ese hombre que encarga de matar animales para beneficia animales para comer, con una vara iba golpeando al cerdo que gruñía en su chiquero. Y el camalero dijo, en un mes estará listo. Ahí volveré por él. Y se fue. Don Santos echaba fuego por los ojos.
el negocio anda sobre rieles. Debemos duplicarle la ración a Pascual. Efraín y Enrique le dicen, pero abuelito, es muy difícil. La policía pasa más temprano, las empleadas domésticas nos esperan con su escoba en la mano. Y el abuelo les dijo, entonces tendrán que ir al muladar 2, 3 veces por semana. Ahora, ¿qué es el muladar? El muladar era un acantilado en barranco donde todos los camiones de Lima vertían los desperdicios. Era un acantilado que daba una playa. Imagínate qué tal la conciencia ecológica de ese entonces, ¿ah? O sea, era algo tremendo. Y era un común supermercado para la basura. Pero bajar hasta allá era bien complicado, difícil y peligroso. Una vez que estaban abajo, en la playa llena de contaminación, había perros y gallinazos como hormigas. Efraín y Enrique iban hasta el muladar con todo el peligro que ello acarreaba y volvían con los cubos repletos de comida. Don Santos estaba muy satisfecho. Decía, ahora Pascual se dará un festín. Así pasaron los días hasta que un día Efraín llega cojeando. Trajeron poco, no había mucho por traer porque al estar Efraín cojeando no podía traer su parte y Enrique tuvo que cargarlo un poco, así que trajeron pocas cosas para el cerdo. Y Efraín se había cortado el dedo gordo del pie con un vidrio en el muladar. Imagínate hacerte una herida con el vidrio del muladar. Pobre pie, ¿qué tal? Ese un vidrio recontrainfeccioso. El abuelo miró la herida y dijo, que se lave en el agua de la sequía y se envuelva con un trapo limpio. Se acabó. ¿Qué tal tratamiento, no? La herida se infectó, se empezó a hinchar el pie y fiebre. Efraín está enfermo. Enrique solo va por la comida del cerdo. Un día, Enrique volvió a acompañar. Vino con un perrito llamado Pedro, así le llamaron. El abuelo no quería una boca más en el corralón, pero luego Enrique le dijo, pues yo le voy a dar de mi comida, abuelito, yo le voy a dar de mi plato, no vas a hacer una boca más. Y el abuelo ya no dijo nada y aceptó. Pasan los días y un día Enrique amanece tosiendo. Ah, ah, con esa tos que se le movía toda la caja torácica. El abuelo sudó frío. Y ese se enferma. ¿Quién va a alimentar a Pascual? Imagínate, preocupado por el cerdo y claro, por su proyecto económico. A los días, Enrique ya no se podía parar. Fiebre alta, tenía una ira, una infección respiratoria aguda. El viejo se molestó y empezó a pegarles a los dos con su vara, diciendo, inútiles, zamarros, buenos para nada, pobres gallinazos sin plumas. Y se fue él a la avenida Pardo muy tempranito a recoger la basura. Fracasó rotundamente. La baja policía pasó más temprano, se burló de él, las empleadas domésticas se reían del viejo, él estaba dolorido por su pierna de palo, porque le falta una extremidad en la pierna de palo que en contacto con el asfalto duro le hacía doler la ingle. Y así, adolorido y frustrado, volvió a desquitarse con los nietos. Ya el cerdo ya no gruñía de hambre, ya había dejado de gruñir, ahora rugía de hambre como un león. Don Santos no podía dormir en la noche. Él cocinaba para él solo una sopa de verduras, porque tenía un pequeño huertito. Como era chacra ese corralón, él tenía su huertito, pero a los nietos les aventaba una lechuga cruda, una zanahoria cruda, una cebolla para que coman. Y él se cocinaba para él solo una sopa de verduras. Los niños estaban cada vez peor. Un día don Santos en su frustración se levantó y empezó a pegarles con su vara. Inútiles, zamarros, buenos para nada, pobres gallinazos sin plumas, les gritó. Ahí es cuando Enrique se levanta. No le pegas a mi hermano. Yo voy a traer la comida de Pascual. Y el chico coge las 2 latas y se va hasta el muladar. Pedro quiso acompañarle, pero Enrique le dijo, no, quédate con Efraín, cuídalo. Fue hasta el muladar. El chico, en medio de los gallinazos, sintió un gallinazo más saltando entre la basura. Llenó las latas bien llenas y volvió al corralón. Pero cuando él regresó al corralón, sintió una atmósfera extraña. Dijo, algo ha pasado. Efraín lo llama. Enrique, Enrique, le dice. ¿Qué pasó, hermano? Pedro, Pedro ha mordido al abuelo. ¿Y luego qué pasó? Luego lo oí aullar. ¿Y luego qué pasó? Luego
No oí nada, le dice Efraín. Enrique, muy asustado, sale y ve al abuelo mirando fijamente al chiquero. Y dice que mire el viejo. Se asoma a mirar y lo que vio, o mejor dicho, lo que no vio, lo aterrorizó, porque ya no vio más que la cola y las patas traseras del perro. El resto ya lo estaba digiriendo Pascual. El niño gritó, no, ¿por qué tenías que hacer eso? Y empezó a pegar con sus puños al abuelo. El abuelo lo miró y le metió un lapo que lo voló unos metros. Luego de esto, el niño se levanta, coge la vara del abuelo que estaba a un lado y con la punta inmunda de todo lo que es esa punta que está en el excremento del cerdo, inclusive, empieza a tirarle con la vara, como que la punta para que le caiga en la cara. El viejo, por esquivar esto, se resbala en el lodo junto al chiquero y cae de espaldas al chiquero. Cerdo, al principio se escondió en un rincón, pero luego empezó a olfatear en el lodo y de pronto lo miró al viejo con codicia. El viejo no podía moverse porque parece que se ha fracturado la pierna, la espalda, no puede moverse y lo mira al cerdo con terror. Entonces ahí Efraín va corriendo, perdón, Enrique va corriendo de su hermano y le dice, vámonos, el viejo se ha caído en el chiquero, nuestra oportunidad. Y su hermano le dice, mira cómo está mi pie, no puedo caminar. No te preocupes, apóyate en mí. Y unidos como una sola persona, caminaron hasta la puerta del corralón. Cuando llegaron a la puerta, abrieron la puerta y ante ellos la ciudad de Lima se abría como una inmensa mandíbula. Detrás de ellos, en el corralón, se escuchaba el rumor de una batalla. Así termina el cuento. Bueno, ¿qué da a entender el final del cuento? ¿Qué está pasando en el corralón? Lo que están dejando atrás los niños. Y te dicen que se escuchaba el rumor de una batalla. Bueno, creo que ha sido una historia tan triste que todos están llorando. Nadie reacciona para escribir. No, es que el profesor intenta escribir por celular y no se puede. Uy, Eh, lo que pasa es que el ruido que provenía era del Pascual con el abuelo de Efraín y Enrique, que estaba el abuelito luchando por su vida. Y mientras que los niños ah, en huir. excelente, Di Córdoba. Te felicito. Eso es. Ribeiro, como ha dicho Edith, muy elegantemente nos dice, nos da a entender que el viejo pelea por su vida y el cerdo lo quiere comer. Cintia Vázquez dice, cerdo se comió el abuelo, sí. Pero Rivero nunca escribe, sí, que el cerdo empezó por la oreja, luego le chupó el ojo. No, no, no te dice eso. Él simplemente se escuchaba el rumor de una batalla. Punto. Esto nos lleva a que este cerdo al inicio es como una alcancía que simboliza la posibilidad del desarrollo económico. Pero en la parte final, este mismo cerdo representa la urbe que sacrifica y oprime al marginal. ¿Está bien? El tema, como podemos ver, es la explotación de seres indefensos para alcanzar el progreso. El cuento refleja la miseria humana y social ante la explotación del abuelo. El tema del fracaso se muestra a través de la cancelación de las esperanzas de los personajes.
Como ya sabes, en la cuentística de Rivero, sus personajes siempre tienen que fracasar. Eso es algo obligatorio. Muy bien, hemos llegado a la generación de 50 poesía. Acá hay que mencionar a los poetas más importantes, como Jorge Eduardo Eyelson. También podemos mencionar a Carlos Germán Belli, que nos acompaña todavía. Ya está bastante anciano, tiene ya casi 100 años Carlos Germán Belli. Todavía nos acompaña. También debemos mencionar a Javier Sologuren, gran amigo de Eyelson. Bueno, en su etapa como poeta, Manuel Escorza, también a Washington Delgado. Bueno, Blanca Varela, de hecho, ¿no? De todas formas, también se le menciona a ella. Alejandro Romualdo, el profesor Pablo Guevara también, entre otros, ¿no? Están algunos de los autores más destacados de la generación del 50 en lo que es poesía. De todos ellos, indudablemente los más importantes deben ser tres, así a nivel internacional, ¿no? Jorge Eduardo Eyelson, Carlos Germán Belli y Blanca Varela, ellos tres. Y han elegido a Blanca Varela porque probablemente es aparte de como ya falleció, siempre cuando fallecen le dan un poquito más, ¿no? de importancia al autor. Aparte de eso, porque tuvo premios importantes poco antes de morir, ¿no? Ganó un par de premios importantes años antes y eso la catapultó como la autora más representativa de 50. Blanca Varela González nació en Lima, en una familia de intelectuales. Bueno, su abuela era compositora de valses, inclusive, imagínate, una abuelita compositora. Desde chica estuvo integrando círculos intelectuales. eh, Estudió en San Marcos, fue una de las primeras sanmarquinas. Imagínate, había pocas chicas, ¿no? Ahí todos se peleaban por agarrar la mochila, un cafecito, le declaraban. Pero ella al final se enamora y está enamorada con uno de la uni, con uno de la Universidad de Ingeniería, ¿no? Una decepción ahí, no puede ser. Este, es sanmarquina y se va con uno de la uni, con el estudiante de arquitectura en ese entonces, Fernando de Cislo Valdelomar, que luego dejó la carrera de arquitectura y fue un gran pintor peruano. Blanca Varela ingresó a educación y a letras en San Marcos. Conoció a la generación, por ejemplo, a Sebastián Salazar Bondi, que ya te he hablado de él, ¿no? Y a él le mostró sus versos, porque Blanca era muy tímida, no le quería mostrar a nadie. Y Sebastián Salazar Bondi le dijo, ¿no? Pero Blanca, eres una gran poeta, tienes que publicar. Y Blanca le dijo, no, Sebastián, a mí esas cosas me da miedito, ¿no? O sea, imagínate, no quería publicar. Luego, ya pasaba los veranos en Puerto Supe, una localidad en la costa norte cerca de Chimbote. Allá un amigo tenía una casa de playa y se iban en mancha con Cueto Fernandini, Arguedas, con Cislo y con otros amigos y amigas también se iban allá a pasar los veranos. Ahí estaba enamorada ya con Cislo. Ahí era amiga de Arguedas, por ejemplo, ¿no? Estaban con Arguedas pasando el verano ahí en amistad. Blanca Varela luego se casa con Fernando de Cislo y viaja con él a Europa. Ella no fue como una escritora, una poeta que iba a Europa, no, ella fue como la esposa de un pintor. O sea, ella no fue con esa idea de voy también a hacer mi carrera literaria. No, ella fue con la idea, yo acompaño a mi esposo y también quiero conocer París. Es una chica intelectual, pero no una escritora. Allá en París conoció a gente muy importante que fue un gran acicate en su carrera literaria. Uno de ellos prácticamente la obligó a publicar, porque Sebastián Salazar Bondi no la pudo obligar, pero este sí. Pero bueno, esta parte mejor veámosla a partir de relato con imágenes, el relato de su viudo. Bueno, porque este especial que les voy a mostrar se hizo cuando ya había muerto Blanca Varela, pero todavía estaba vivo Fernando de Cislo, su viudo, ¿no? Su esposo, su ex esposo. Y él cuenta un poco cómo fue la llegada de ambos a Europa a quienes conocieron, ¿no? Así que vamos a escuchar a Fernando de Cislo Valdelomar, sobrino de Abraham Valdelomar, hablar de su esposa y su llegada a París. Vamos a ello, mucha atención, porque es un testimonio de vida de alguien que conoció a Blanca Varela de muy cerca.
me casé con Blanca Varela en agosto del 49, el mismo día que tomamos el barco para Europa. Llegamos a Francia en septiembre. El viaje en esa época duraba 28 días. París después de la guerra, pero todavía estaba muy fresco. Que todavía había racionamiento de azúcar, de café cuando llegamos a París. Era muy difícil la vida en París. Era, todo era muy caro, o muy caro para ellos, no para los extranjeros. Para los extranjeros era barato. Lo que pasa es que los extranjeros, como mi mujer y yo, que llegamos a París sin un centavo, era carísimo. Llegaron a París muy asustados, pero Eyelson los ayudó mucho. Blanca contaba que fue tremendo. Se sentían provincianos, perdidos. Primero conocieron a Julio Cortázar y luego a Octavio Paz. En realidad nuestro, como decirle, introductor a París, tuvimos la suerte que fuera Octavio Paz, porque lo conocimos cuando llegamos. Había un diplomático peruano en la embajada en esa época, que era una magnífica embajada, con decirle que Javi Pérez de Cuellar era tercer secretario. Un día nos invitó, al poco tiempo de llegar nos invitó con Octavio Paz y se inició una amistad que duró hasta que se murió Octavio. Octavio Paz era primer secretario de la Embajada de México. Blanca era muy tímida y Octavio fue una de las personas que más la alentaron a escribir. A través de él, Blanca y Fernando conocieron a André Breton. Nosotros, como realmente nuestra teoría, la teoría del arte que nos interesaba, la forma de encarar el arte que nos interesaba, era el pensamiento surrealista, todos los textos de Breton sobre todo. Y Octavio era íntimo amigo de Breton, y nos llevó a las reuniones del grupo surrealista. Conocimos a Breton, a Peré, a Marpierre, todos los del grupo que sobrevivió a la guerra. Muy bien, excelente relato ahí de Fernando de Cislo Valdelomar sobre la llegada de ambos a París. Efectivamente, uno de los que más le incentivó a escribir, a publicar fue Octavio Paz. Y por si acaso, alumnos, si no están seguros quién es Octavio Paz y dicen, bueno, será un señor, bueno, Octavio Paz es considerado uno de los autores más grandes de México de todos los tiempos. Fue poeta y ensayista. Tiene un ensayo increíble, uno de los más famosos de la literatura latinoamericana. Me refiero al ensayo El laberinto de la soledad, un ensayo extraordinario, muy famoso. Eh, Octavio Paz fue premio Nobel de 1990. Ha sido el último Nobel mexicano. O sea que saca tu cuenta lo importante que es Octavio Paz, ¿ok? Y él fue el que le dijo a Blanca Varela, Blanca, tú escribes muy bien, porque Blanca tuvo, pues, no sé, la siete, la intuición de mostrarle a él sus poemas, y le dijo, eres una gran poeta, Blanca, tienes que publicar. Ella decía, no, señor Paz, yo soy muy tímida. Y han visto sus fotos de Blanca, que se nota, ¿no? Que es una chica tímida, así, no sé, se nota en su mirada. De un rato vamos a ver un poquito una entrevista que le hicieron, porque a ella no le gustaban las entrevistas, pero una vez Luis Hermosa la entrevistó, y es la única entrevista que tenemos en internet de ella circulando, porque no le gustaban las cámaras ni los micrófonos a ella. Pero a Octavio Paz le dijo, no, señor Paz, a mí no me gusta publicar. No, tienes que publicar, y prácticamente la obliga, y le dice, yo te voy a hacer el prólogo de tu libro, así, ya, con Octavio Paz de tu prólogo, ¿no? Así que ella se anima y manda su manuscrito de su libro a un editor especializado en poesía. Y ella dice, mi poemario se va a titular Puerto Supe, por todo lo que representa para mí Puerto Supe, que me enamoré de Sisley y todo. Ya, bacán. Pero el editor, que era francés, le escribe, ¿no? Señora, ese lugar existe, o sea, Puerto Supe, ¿eso existe de verdad? O sea,
Y ella así me incómoda, dice, sí, ese puerto existe, ese puerto existe. Y entonces ella se dio cuenta, ¿no? Ese puerto existe, qué bacán, qué poético. Y decidió llamarla su primera obra, Ese puerto existe. O sea, sí, sí, ya sé, profe, los títulos están bien interesantes por acá, ¿no? Sí, Ese puerto existe, le llamo, ¿ok? Y de ahí empezó su carrera. Luego se separó de Cislo, tuvo su momento. Llegó a tener 2 hijos con él, pero igual, a pesar de tener hijos y todo, se separaron, después volvieron a estar, se volvieron a separar para siempre, y etcétera, ¿ya? Pero en estas separaciones, ella empezó a tener una carrera propia. Ya no solamente ser la esposa del pintor Fernández de Cislo, ella también empezó a tener una carrera como literata. Y cuando vuelve a Europa, ya vuelve sin Cislo, ya con sus contactos hechos, se hace amiga íntima de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. ¿Quién es Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir fue la pareja de este famosísimo escritor francés Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, máximo exponente del existencialismo francés, un filósofo, escritor muy famoso de esa época. Él era famoso, pero su pareja, no digo esposa porque que yo sepa nunca se casaron, pero era su pareja, Simone de Beauvoir, era su equivalente, pero en femenino, una intelectual, una filósofa, una de las matriarcas del feminismo mundial, Simone de Beauvoir. Y Blanca Varela era su amiga, era su pinky, jugaban al dominó juntos, al casino, ellas tomaban el quesito en la tarde juntas, chismoseaban, o sea, era su pata. Imagínate que nuestra escritora Blanca Varela era su amiga de la gran Simone de Beauvoir, ¿no? Y Blanca, pues, con ella aprendió lo que es el existencialismo. Y con el existencialismo como influencia literaria, ya se consolida su poesía. Ahora podemos revisar un poco las características de su poesía. Pero primero que todo, alumnos, leamos a Blanca Varela. Siempre es bueno conocer a un poeta leyendo su literatura. Tenemos acá el poema Canto Villano. Canto Villano es un poema y también es un poemario. ¿Ok? Lo que pasa es que este poema Canto Villano es tan famoso que es el poema que le da título a todo un poemario. Y aunque no te parezca, alumno, está completo el poema. No vayas a decir, profe, pero ahí dice, y de pronto la vida, profe, ¿qué hay antes? Está incompleto, no está partido. No, está completo. Es el poema completo. ¿Ok? Ahora, profe, pero ¿por qué está así? ¿No? Porque ella no utilizaba mayúsculas ni minúsculas. Ella no utilizaba signos de puntuación. ¿Ok? Ella no utilizaba versos largos, ni rima, ni métrica. Así escribía. Vamos a leerlo y luego revisamos sus características, ¿ok? Y de pronto la vida, en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo. Aquí en mi plato. Observarme, observarte. O matar una mosca sin malicia. Aniquilar la luz. O hacerla. Hacerla como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en el plato vacío. Rubens, cebollas, lágrimas. Más Rubens, más cebollas, más lágrimas. Tantas historias, negros, indigeribles milagros. Y la estrella de oriente, emparedada, y el hueso del amor, tan roído y tan duro. Brillando en otro plato, este hambre propio existe. Es la gana del alma, que es el cuerpo. Es la rosa de grasa que envejece en su cielo de carne. Mea culpa, ojo turbio. Mea culpa, negro bocado. Mea culpa, divina náusea. No hay otro aquí, en este plato vacío, sino yo, devorando mis ojos y los tuyos. Muy bien, ahora después de haber revisado este poema, podemos ver un poquito sus características. ¿Notan el tono escéptico y pesimista? No hay alegría en sus versos. Tono existencialista. El existencialismo reflexiona mucho acerca de la relación entre lo corpóreo y lo espiritual, entre la relación entre la materialidad y el mundo. O sea, el ser humano es materia, el ser humano también es espiritualidad. Eso es lo que más o menos reflexiona. El existencialismo reflexiona sobre la existencia humana. Como han visto, hay un lenguaje depurado. Blanca Varela no utiliza versos largos, no busca la musicalidad, no le interesa la rima ni la métrica, esas cosas no van con ella. Tampoco utiliza los signos de puntuación ni las mayúsculas, como has visto. Tiene preferencia por el verso libre. Blanca Varela evita
evita, no le gusta la poesía confidencial ni el melodramatismo. Ella no está poniendo ahí, y Cislo me dejó, y mis dos hijos crecieron sin su papá. No, ella, ¿qué va a hacer eso, no? O sea, Blanca Varela, para la gente que ve Magali Medina, que está al tanto de lo que pasa con Cristian Domínguez, se aburre con Blanca Varela, porque a ella no le gustan esas cosas, ¿no? Ella es una persona muy íntima, muy privada. Como te dije, ella prefirió utilizar el silencio expresivo, es decir, dar a entender las cosas, de dejar sobreentendido. Ella es muy crítica al sistema patriarcal, critica muchísimo al patriarcado, también critica bastante el machismo. ¿Te das cuenta? Todo esto lo critica, pero de una manera muy elegante, muy solapada, disimulada en sus versos. ¿Está bien? Blanca Varela no le gustaba abrir la puerta ni a los periodistas, ni tampoco a la gente que quería hacerle notas, pero le abría la puerta a todas las jóvenes que querían ser escritoras. O sea, Giovanna Polarolo, Rosina Valcárcel, Yolanda Westphalen, también estaba esta política que también me enseñó en la católica, Rocío Silas Antiesteban también. A ellas les abría la puerta de su casa y conversaba mucho con ellas. Ellas le decían, ¿cómo era Simón de Beauvoir? Cuéntanos, qué emocionante, la matriarca del feminismo, ¿no? Y ella les contaba. O sea, eso, Blanca se puede apreciar mucho eso, ¿no? Que era una mujer, si bien cerrada, hermética para la prensa, pero muy abierta su hogar para las chicas que querían ser escritoras, que querían aprender con ella. Eso me parece encomiable, ¿no? No se cerraba a eso. Eh, Antes de revisar sobre su canto villano, yo quería con ustedes poder apreciar un poco a la misma personaje, a Blanca Varela, en la única entrevista que dio la televisión peruana y que está por suerte en YouTube, como un tesoro ahí. Vamos a escuchar un poquito a la misma autora hablar de su obra. Así que sí, ese momento ha llegado. Y van a notar su timidez, su forma de ser de ella un poco nerviosa y que no le gustaban las cámaras. Vamos a ello, vamos a una pequeña entrevista de Blanca Varela. La señora Blanca Varela es una de las voces más altas de la poesía, no solamente del Perú, sino de Hispanoamérica, y por lo tanto es una de las voces más altas de la poesía de nuestro idioma. Ella ha publicado Ese puerto existe, Luz de día, Valses y otras falsas confesiones, Canto villano y más recientemente Ejercicios materiales. Hay la sorpresa de que acaba de publicarse el libro de Barro en España. También tiene dos antologías publicadas, Poesía Escogida y Camino a Babel. Ella pertenece a la llamada generación del 50, básicamente Sebastián Salazar Bondi, Javier Sologuren, ¿no es cierto? Señora Blanca, esta es una pregunta muy elemental. ¿Qué es la poesía? Hay para quienes es un arma cargada de futuro, para otros es un ardor, es una forma de vida, es tantas cosas. Para Blanca Varela, ¿qué es la poesía? Bueno, yo creo que es una manera de ser, una manera de estar en el mundo, sobre todo. Es, ¿qué le permite la poesía? Me permite tener acceso a una serie digamos, de estratos más allá de la realidad de alguna manera, y al mismo tiempo me permite recrear ciertas cosas, ¿no? No tener ese contacto tan duro y tan directo a veces con el mundo, con la realidad. ¿Y esos estratos cuáles son? Bueno, no sé, tal vez el de una cierta abstracción, ¿no? Un deseo de ser una cierta fantasía sobre las cosas. No lo sé, generalmente trato de no hablar sobre la poesía. Yo creo que es el asunto de críticos más que de poetas. Los poetas tratamos de hacer poesía, los críticos la comentan. Claro, pero los poetas escriben a partir de determinadas cosas. Por ejemplo, Vargas Llosa decía que escribía para liberarse de sus fantasmas, ¿no es cierto? García Márquez, un poco más cercano, decía que quería escribir para que sus amigos lo quieran más. Blanca Varela, por ejemplo, ¿por qué escribe? ¿Escribe por una necesidad? ¿Escribe por herencia de repente? ¿Tiene familia? ¿Escribe para liberarse de algo? ¿Escribe como catarsis? ¿Por qué o para qué escribe Blanca Varela? No sé, yo siempre he dicho que comencé a escribir muy pequeña, es cierto, muy joven. Tengo una familia de gente que siempre ha intentado o ha escrito, ha intentado escribir o ha escrito. Pero para mí, sobre todo, no sé, es una forma ya lo he dicho antes, de estar en el mundo y al mismo tiempo también de buscar otro ámbito, otras cosas. Puede ser es una catarsis,
tal vez, no lo sé. Puede ser también un diálogo conmigo misma, responderme cosas que los demás no me responden, podría ser todo eso. Y tal vez es no evitar los fantasmas, sino crearlos. Una buena compañía son los fantasmas o los ángeles para los poetas, ¿no? Tiene preguntas que no hay respuestas. Perdón, que no hay respuestas, sí, perdón, que no hay respuestas del mundo adulto. Eso cuando, le digo cuando comencé a escribir poesía de niña, ¿no? Muy joven. En realidad comencé a fabular, a inventarme respuestas, ¿no? Claro, las respuestas eran un poco aterradoras a veces, ¿no? Pero ahí estaban, eran respuestas. ¿Qué clase de respuestas que eran tan aterradoras, por ejemplo? Yo no sé, poco a poco uno va descubriendo ciertas cosas, por ejemplo, con la experiencia humana, ¿no? De miseria, de dolor, de hambre, de amor, ciertas pasiones, ciertas cosas, ¿no? Y es un poco observar eso, ¿no? Mucha gente dice que soy dura, que hago una poesía seca, hiriente. Yo no lo creo, fíjese. Creo que sí, en el sentido en que la trabajo, en que no soy sentimental. Pero yo creo que en el fondo lo que me preocupa es el ser humano profundamente. ¿Y a partir de qué escribe? ¿A partir de imágenes, de sentimientos muy fuertes, de frustraciones, de amores, de qué? ¿De sueños? Y un poco de todo eso que usted dice, yo creo. Yo creo que de las experiencias de todos los días, ¿no? Un rostro, un animal, un acontecimiento callejero, a veces una película, una escena de una película, unas líneas que leo en el periódico, algo, una noticia de esas un poco estremecedoras, ¿no? O divertidas también. De allí nacen las cosas. De un perro, dice a veces, lo cuenta por ahí. Yo he escrito varios poemas en donde, bueno, parece que en mi poesía hay muchos animales, ¿no? Inclusive hay un poeta, Jara, Edgar Jara, que ha escrito un artículo muy interesante, muy generoso, en el cual habla de un bestiario que yo manejo, y es verdad. Hasta el libro de Barro, que es el último libro que he escrito, en donde no hay nada de eso. Es un libro en donde he terminado un poco con ese mundo animal, ¿no? Que me perseguía. Yo creo que sí, me he identificado mucho con los animales, mucho. No me gustan los animales, pero me identifico con ellos, que es más que eso, los amo. Usted ha viajado mucho, se ha codeado, por decirlo de alguna manera, con los representantes del surrealismo, del existencialismo, Breton, Sartre. Ah, eh, Dice Javier Sologura en una frase que usted ha bebido sin perder la cabeza de esos mágicos y amargos filtros. ¿Cuánto ha contribuido eso, su vida, a su poesía, esa relación, esa vinculación con la gente del surrealismo, con la gente del existencialismo? Mire, yo creo que la experiencia de conocer a la gente a veces no es tan valiosa como leerlas, como leerlos, ¿no? A los poetas sobre todo. A veces es preferible no conocerlos. Pero es verdad, he tenido ocasión de estar cerca, próxima a esas personas. No puedo decir que he sido amiga, sería una pretensión. Era simplemente un estudiante, una persona que tuvo la oportunidad de acercarse a unas personas que eran importantes. Pero no creo que en realidad se estableció un diálogo como para que yo hubiera podido en ese momento tener cosas que decir. Era cuestión de escuchar. A- Bueno, sí me imagino que estarán interesados en continuar la entrevista, les paso el link si gustan. Y ya escucharon que aparte de que no le gustaba mucho las entrevistas, era una persona amante de los animales y que no era pretenciosa, era una mujer más humilde, porque dicen, no, yo no me considero amiga. Pues, de Simón de Beauvoir se sabe que era bastante amiga, íntima, que paraba ahí con ella, tomando tecito, jugando al dominó, o sea, en ella. Así que sí, sí, Blanca Varela, como ven, fue una mujer también bastante sencilla, no era pretenciosa. Muy bien, ahí está la entrevista, estoy seguro que les va a interesar revisarla completa. Y ahora vamos a terminar la clase hablando de su poemario, ¿ya? Claro. No es bueno, tiene varios poemarios, pero digamos que uno de los más importantes fue este poemario Canto Villano, ¿ok? Vamos a explicar. Canto Villano es un poemario en cuyo título encontramos un oxímoron. Tú dirás, profe, ¿qué es eso? A ver, lo voy a poner aquí. El título es un oxímoron. El oxímoron es una figura literaria, ¿ok? Yo siempre digo que el oxímoron es al revés del epíteto, porque en el epíteto el adjetivo
califica un sustantivo, ¿no? De modo, y el adjetivo va de modo inherente en el sustantivo. En cambio, el oxímoron es al revés, cuando el adjetivo se opone al significado del sustantivo. Por ejemplo, sabemos que la cueva es oscura, oscura cueva, pero que esta, si yo te digo luminosa cueva, entonces ese es un oxímoron. Sabemos que un cerdo es grotesco, grotesco cerdo, pero si te digo cerdo grácil, grácil significa elegante, bonito. No, pues un cerdo no es grácil, pero un cerdo es tosco, torpe. Claro, entonces es un oxímoron. Ahora, canto villano es un oxímoron, porque canto es elevado, artístico, culto, de buen gusto, y villano es ordinario, de mal gusto, común y corriente, vinculado con el pueblo. Entonces, hay un oxímoron allí, el canto villano. Entonces, entre las figuras literarias que vemos en el prospecto de admisión, tenemos que agregar una figura más, que es el oxímoron, ¿ya? Listo. En este poemario encontramos dos partes. En una parte encontramos Ojos de Ver, que contiene 7 poemas que resaltan por su brevedad, que son poemas chiquitos. Y luego tenemos otra parte más extensa, que es Canto Villano, donde está 13 poemas de mediana y larga extensión, donde destaca el poema, destaca sobre todo el poema Canto Villano, que hemos leído hace un rato. En todo este poemario está la preponderancia del cuerpo femenino, porque Blanca Varela es mujer y reflexiona a partir de su condición femenina, en la idea de lo corpóreo. Recordemos, un varón, dicen, ¿no? Que el hombre mientras más, es como el oso, mientras más feo, más hermoso. Se supone que el varón tiene un desarrollo muy diferente a la mujer, ya que entre los 18 o 20 años a veces no se preocupa tanto por su físico, se empieza a preocupar a partir de los 25, 30 años a veces, ¿no? De ir al gimnasio, mantener la forma. En cambio, las chicas tienen una especie de apogeo corporal entre los 18, 17, 16 años hasta los 25, 26. Y a partir de ahí, a menos que se cuiden muchísimo, se operen, se hagan el tratamiento de cutis especializado, el Botox, todo esto, empieza a decaer su físico. Y eso en la mujer es mucho más significativo que en el hombre. No digo porque el hombre no se acabe tanto como la mujer, sino que en la mujer le afecta, porque la mujer vincula mucho su validez, su validación como ser humano en su estado corporal. Esto a mí me es un poco extraño hablar porque no soy mujer, pero yo entiendo que en el pensamiento femenino como que lo corpóreo es muy importante, tal vez más que en el caso masculino. ¿No? Por eso cuando el hombre se preocupa mucho por su físico, la gente a veces hasta se burla de él, ¿no? Ay, te crees metrosexual, se burlan, ¿no? En cambio, una chica es algo normal, que se preocupe de su apariencia, que el maquillaje, etcétera, ¿no? Las chicas, por ejemplo, son expertas en comprar ropa. Yo de verdad soy un troglodita. O sea, yo comprar ropa no sé ni de qué tela es. En cambio, las chicas sí, que la tela, toca la tela, que el cierre, mira la calidad, todo, porque siempre están fijándose en esos detalles de la apariencia. Con eso estoy diciendo que la mujer tiene una mirada diferente al hombre respecto a lo corpóreo. Y Blanca Varela recoge esa mirada de preocupación acerca de la corporeidad femenina, también vinculada con la espiritualidad, ¿ok? Y esto, la idea de la mujer reivindicar, la idea de cómo la mujer concibe su cuerpo, concibe su espiritualidad, en sí es un acto de desafío al orden patriarcal impuesto, a esta idea de que el papá tiene que ir en la cabecera de la mesa, que el papá es el que toma la decisión, que la mamá es una figura secundante, una figura subalterna al padre. Todas esas ideas del orden patriarcal se ven rebatidas en la poesía de Blanca Varela. Esto es influencia del existencialismo de Simone de Beauvoir. ¿Se dan cuenta? O sea, esta es la influencia que Blanca en la entrevista como que le aminora. Dice, no, es mejor leer que haber conocido, porque ella conoció a André Breton y a los surrealistas en su primera etapa, y luego ya cuando estaba en su etapa más madura, conoció a los existencialistas y se hizo amiga de Simone de Beauvoir, la más grande existencialista feminista de la época, su pareja de André Breton, de André, perdón, su pareja de este escritor Jean-Paul Sartre, ¿no? Jean-Paul Sartre fue un escritor importantísimo en su época, tanto así que Jean-Paul Sartre, cuando le dijeron por teléfono, señor, usted ha ganado el premio Nobel, y él dijo, no quiero ser Nobel, pero señor, ya lo hemos nombrado ganador, no, yo no quiero, dijo Jean-Paul Sartre, porque
No quiero que ustedes me llamen premio Nobel porque yo no he decidido serlo. Y mi libertad depende de mis decisiones. Así que si ustedes me nombran premio Nobel sin que yo haya decidido serlo, dejo de ser humano porque el humano se define por su capacidad de decidir su destino. Y no aceptó ser el premio Nobel. No fue a la premiación, nada, fue el premio Nobel que no fue premio Nobel, Jean-Paul Sartre. Claro que luego le mandó una cartita a la academia diciendo, acepto el millón para obras de bien social, pero no le dieron nada. Y ese ejemplo del intelectual comprometido lo tiene Vargas Llosa. Vargas Llosa cuando era chiquillo le decían el sartrecillo valiente, porque defendía a Jean-Paul Sartre, lo leía un montón. Y bueno, habla Blanca Varela conoció ese existencialismo, pero vinculado con la pareja de Jean-Paul Sartre, con Simone de Beauvoir. Muy bien. Los ejes temáticos entonces de este poemario son la materialidad del ser humano, más enfocado desde la perspectiva femenina, la feminidad, ¿ok? Y el silencio como espacio de resistencia de la mujer. Si analizamos este poema, vemos que es una escena doméstica, donde Blanca Varela ha cocinado un almuerzo bastante frugal, con un poquito de carne de cerdo, y está sirviéndole en el plato a su esposo. Es una escena cotidiana. Y de pronto la vida, o sea, en un vaso y de pronto, o sea, que está cocinando y de pronto reflexiona sobre su existencia, sobre el sentido de su vida. En mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo. O sea, la carne de cerdo era un lujo para ellos, ¿no? Han visto su pobreza en París. Aquí en mi plato, observarme, observarte o matar una mosca sin malicia. Claro, porque matas mosquitas con tu matamosca. Aniquilar la luz o hacerla como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en el plato vacío. Rubens, ahí habla de Rubens, que es un famoso pintor, ¿ok? Seguramente hay un cuadro de Rubens en la pared, porque su esposo, como es pintor, pone esos cuadros. Cebollas, cuando pica la cebolla, lágrimas. Se habla del arte, habla de picar una cebolla y el producto que es llorar. Más Rubens, veo más el cuadro de Rubens y lloro más porque hay más cebolla picada. Tantas historias, negros indigeribles milagros y la estrella de oriente emparedada y el hueso del amor. Cuando pone el hueso del amor, para mí es otro oxímoron, ¿no? Porque hueso implica algo duro, algo orgánico, y el amor es algo sentimental humano. O sea, propone ahí lo corpóreo sólido con lo espiritual de los sentimientos. ¿No? El hueso del amor tan roído y tan duro, o sea, tan gastado y tan duro a la vez, brillando en otro plato. Esto implica la infidelidad. Y cuando cuando eh, Fernando de Cislo la engañó y ella se separó de él, ¿cierto? Es la gana del alma, que es el cuerpo, es la rosa de grasa que envejece. Ahí dense cuenta cómo menciona la rosa de grasa sería el cuerpo femenino. En su cielo de carne, mea culpa, ojo turbio, mea culpa, negro bocado, mea culpa, divina náusea. No hay otro aquí en este plato vacío, sino yo devorando tus ojos, devorando mis ojos y los tuyos. O sea, es una escena cotidiana donde ella empieza a reflexionar sobre el sentido del arte, el sentido de la existencia, el sentido de la pareja, de la infidelidad, eh, hasta de la muerte, porque habla de matar una mosca, o sea, sin malicia. Es un poema lleno de temas y que escribe con total falta digamos, no está confesándose, no está llorando, no está diciendo, oh Dios mío, porque soy mujer, el hombre es malo. No, no, para nada, ¿no? Ella más bien indirectamente está haciendo la crítica a esa condición impuesta por la cultura occidental. Yo le invito a las chicas presentes, que son la mayoría, me parece, que lean a Blanca Varela, que también vean los programas sobre ella y que vean la entrevista completa y aprendan de esta escritora, porque, repito, ella recupera la voz femenina en la literatura. Yo recuerdo mucho una compañera de la universidad en Derecho que escribía literatura y escribía poesía con voz de hombre. Yo le decía, oye, pero tú eres mujer, escribe como mujer. No, que ya me acostumbré a escribir así con voz de varón. Era mujer y escribía como si fuera un poeta masculino. Eso está muy mal, o sea, hay que recuperar la voz femenina. Y Blanca Varela lo hace de manera, pues, eh, magistral, en mi opinión. Bien, vamos ahora sí, alumnos, ya con ya estamos en las 4. Vamos ahora sí con las claves. Captura de pantalla, por favor. Ya está. Y ahora sí, me toca agradecer mucho su atención y participación en esta clase.
como se han dado cuenta, a mí este tema me gusta mucho porque hablo inclusive de gente que llegué a conocer en persona, como el caso de Zabaleta o el profesor Pablo Guevara, y bueno, otros que no llegué a conocer en persona, pero que estoy cerca, ¿no? Porque cuando yo estaba niño, adolescente, todavía estaban vivos, ¿no? Todavía nos acompaña Carlos Germán Belli, hay que estar alegres, ya tiene 97 años y sigue con nosotros Carlos Germán Belli, creo que es el último de esta generación que nos acompaña. Muchas gracias por su atención y nos encontraremos ya en la próxima semana, en la última que haremos de Maravillosa. Hasta la próxima semana. Chao, chao.